Membrana plasmática. Ya habíamos mencionado que todos los seres vivos poseemos tres características en común que son fundamentales. Una es el ADN, la molécula de información genética. Otra es el citoplasma, que es el medio interno de cualquier célula. Y la tercera es la membrana plasmática, estructura que establece el límite entre lo interno y lo externo, lo propio y lo extraño de cualquier individuo unicelular o inclusive de las células que forman parte de un organismo pluricelular, y estructura que también se encarga de llevar a cabo un montón de procesos súper importantes para la vida de la célula, en tanto la capacidad de importar como exportar sustancias y mantener el equilibrio. Como dijimos, la membrana es una estructura que apareció en los albores de la vida, así como se formó el primer ser vivo, aquel que denominamos Luca, ya poseía una membrana plasmática y esa estructura se mantiene presente en los tres dominios que son bacteria, arquea y eucaria. Obviamente que en esos tres dominios puede existir alguna que otra diferencia, sobre todo en lo que es la membrana plasmática de las arqueas, que tiene una característica bastante particular, muy distintiva respecto de la membrana de las bacterias, las eubacterias y de los organismos eucariontes, pero en cuanto a la función general son prácticamente lo mismo. El elemento fundante principal de una membrana biológica, de una membrana plasmática, son los fosfolípidos. ¿Qué es un fosfolípido? Es una molécula que tiene características bastante particulares. Esto que está acá es la estructura molecular. Y esa composición donde hay una parte de la molécula que tiene cargas y una parte de la molécula donde los enlaces son bastante más estables, le da una característica que se denomina como anfipática. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, esta representación que está hacia la derecha es una simplificación del modelo molecular del fosfolípido. Toda esta parte que dice cabeza polar sería lo que está representado acá. Si remitimos a las ideas básicas de química, cuando hablábamos de que algo era polar, de que una molécula era polar, quería decir que había diferencias de cargas. Entonces, fíjense, una cabeza que es polar y las colas, que serían estas que están acá, que son largas colas hidrocarbonadas, que son no polares o apolares. Esa distinción de una parte hidrofílica, es decir, afín al agua, y una parte hidrofóbica son importantes para tener en cuenta en la posterior disposición de los fosfolípidos a la hora de integrar la membrana. Entonces, como las moléculas, como los fosfolípidos son anfipáticos, no da lo mismo su disposición respecto del agua y en función de eso pueden adquirir distintas formas de organizarse. Fíjense, por ejemplo, acá todas las cabezas hidrofílicas, es decir, que pueden estar en contacto con el agua, apuntan al medio acuoso, mientras que las colas que son hidrofóbicas están todas juntas como si fuese que están encerradas. De esta manera se van formando distintas estructuras, como puede ser el liposoma o la micela, que son como estructuras previas a lo que es realmente la membrana plasmática. Son como los pasos previos a la constitución de la membrana como la conocemos nosotros. Entonces, como habíamos dicho, la membrana es la estructura funcional que establece el límite entre lo que es interno y lo que es externo de la célula, y a través de ese límite se van a producir un montón de procesos. La célula, para mantenerse viva y funcional, no solo tiene que incorporar un montón de nutrientes, sino que también tiene que tener la capacidad de poder exportar sustancias de desecho, y es a través de la membrana que todo eso va a suceder. El mecanismo que permita transportar cada tipo de sustancia
va a estar asociado con el tamaño, la polaridad, distintas características que van a permitir que un agente, una sustancia, entre o salga de la célula de algún u otro tipo de mecanismo de transporte. Bien, algo fundamental que tiene la membrana plasmática es su dinamismo. La membrana de cualquier célula es una estructura que está en constante reorganización, justamente porque eso es lo que le permite cumplir con sus funciones. Si la membrana fuese estática, si constantemente mantuviera una misma estructura, muy probablemente no podría llevar a cabo muchas de sus funciones. Por ejemplo, una célula del sistema inmune que se encarga de buscar bacterias para eliminarlas, tiene que tener la capacidad de poder envolver a esa bacteria para poder degradarla. Si la membrana no tiene esa capacidad de transformarse y reorganizarse, no puede cumplir con esa función. A esa característica que posee la membrana de poder modificar su estructura, se lo conoce como el modelo del mosaico fluido, y es más o menos lo que está representado en ese GIF, que muestra que la estructura de la membrana es dinámica y tiene la capacidad de modificarse parcialmente dependiendo de qué es lo que la célula requiera. Además de los fosfolípidos, las membranas celulares tienen otros componentes que son fundamentales a la hora del funcionamiento de la célula. Uno de los componentes básicos son las proteínas, que hay dos tipos principales, las que se conocen como integrales o periféricas. Una proteína integral sería en este caso esta que aparece con un corte longitudinal, donde vemos que en ese caso esa proteína es integral porque está a ambos lados de la membrana. Supongamos que este es el lado externo y este es el lado interno. Entonces, si yo acá tengo una sustancia, esa sustancia podría salir de la célula atravesando ese canal. Y eso es súper importante. En cambio, esta otra proteína que está acá sería una proteína periférica, porque si nos miramos respecto de lo que habíamos dicho anteriormente, esta proteína asoma solamente en una de las caras de la célula. En este lado no la encuentro. El colesterol también es una sustancia que se encuentra sobre todo en las células animales. Por ejemplo, las células vegetales no poseen colesterol. Y lo que hace el colesterol es otorgar fluidez a la membrana, sin entrar demasiado en detalles de la química y del comportamiento de las moléculas. Lo que hace el colesterol es, si hay un descenso muy brusco de temperatura, impedir, por ejemplo, el congelamiento de la célula. Y otros de los componentes súper importantes son los glucolípidos y las glucoproteínas. Atención a esos nombres. Recordar cuando estuvimos trabajando las macromoléculas, los glucolípidos son sustancias que se forman a partir de la asociación de hidratos de carbono, que también se conocen como glúcidos, y lípidos. Lo mismo, las glucoproteínas se forman a partir de la asociación entre un hidrato de carbono y una proteína. Y son todas estas estructuras que aparecen sobresaliendo de la membrana, que en su mayoría tienen que ver con funciones de relación y de reconocimiento entre células que forman parte del mismo tejido, o tal vez ser un receptor para algún tipo de hormona. Bien, además de su estructura, la célula necesita la membrana porque lleva a cabo procesos muy elementales, y vamos a mencionar acá los más básicos y esenciales. La membrana interviene fundamentalmente en la división celular, porque si yo tengo una bacteria o una célula de un individuo pluricelular que hace mitosis, necesito que a la hora de formar células hijas, cada una de esas hijas tenga una membrana, y esa membrana la obtienen a partir de la división de la membrana de la célula madre. Lo mismo para el caso de la reproducción asexual, o mismo para la propagación, que es un mecanismo de reproducción asexual muy presente en vegetales. Y también fundamental, que lo vamos a ver posteriormente, la membrana, como tiene la capacidad de mediar entre la entrada y salida de sustancias, hace a lo que se conoce como equilibrio interno, que en biología se denomina como homeostasis.